Después de la revolución bolchevique, el monasterio Visha de la Dormición de la Theotokos sufrió un destino similar al de la mayoría de los monasterios e iglesias de Rusia. Durante la década de los 20 del siglo pasado, el monasterio fue cerrado y los monjes fueron esparcidos. Una iglesia, la Iglesia de la Natividad de Cristo, se convirtió en parroquia. Durante ese tiempo, el territorio del monasterio fue registrado y además se utilizó como una granja de cerdos. Sin embargo, en el momento de las purgas de finales de la década de los 30, la última iglesia fue cerrada y un hospital psiquiátrico fue alojado en los edificios del monasterio. Finalmente, en 1973, el arcipreste George Glazunov de la iglesia de San Sergio de Radonesh, en la cercana ciudad de Emanuilovska, junto con el archimandrita Eleuterio Didenko, retiraron cuidadosamente las reliquias de San Teófano y las llevaron a la casa del primero. Poco tiempo después, fueron llevados a la Laura de la Santísima Trinidad San Sergio, donde descansaron hasta 1988. En el Consejo de la Iglesia Rusa de ese año, celebrado en relación con el milenio del bautismo de Rusia, el santo jerarca Teófano fue glorificado al rango de los santos y sus reliquias fueron trasladadas a la iglesia de San Sergio de Radonesh en Emanuilovska. En la liturgia que fue celebrada durante el traslado de las reliquias, que tuvo lugar durante la época soviética, había más de 2,000 personas que comulgaron. Durante el periodo que las reliquias de San Teófano estuvieron en la iglesia de San Sergio, numerosos milagros tuvieron lugar a través de las oraciones del santo. Entre ellos se encuentran los siguientes. 1. Un pequeño niño que no podía caminar fue llevado a la iglesia desde lejos en 3 ocasiones. Él sería bañado en el cercano santo manantial de San Teófano, situado en la iglesia de San Sergio, y luego el padre George lo colocaría en el relicario del santo. A la tercera vez, el niño pidió ser puesto en el suelo y comenzó a correr alrededor de la iglesia. 2. Un piloto militar de Volgogrado sufría de dolor crónico en la espalda baja. Había gastado una fortuna en el tratamiento, pero sin ningún efecto. Fue completamente sanado en el manantial de San Teófano. 3. Una mujer que tenía una hernia en un disco de su columna vertebral llegó en peregrinación. Los doctores la habían considerado como una inválida. Después de bañarse en el santo manantial, su dolor cesó. Después, al regresar a casa, los médicos le informaron que su problema había desaparecido. En 1990, parte del monasterio Visha fue devuelto a la iglesia, y en 1993, un monasterio femenino se abrió allí. La única iglesia que funcionaba en el monasterio en ese momento era la iglesia de la Dormición. Las monjas tenían que vivir afuera de los muros del monasterio, ya que el hospital psiquiátrico todavía ocupaba la mayoría de los edificios. El 16 o 29 de junio, según el calendario ruso, de 2002, las reliquias de San Teófano fueron llevadas a casa a su amado monasterio. Fueron colocadas en la iglesia de la Dormición hasta el 2 o 15 de marzo, según el calendario ruso, de 2009, cuando finalmente fueron colocadas en la recién restaurada iglesia de Kazán, donde originalmente habían reposado. Pero esta vez, las monjas finalmente pudieron establecerse dentro de las paredes del monasterio. Este día, el hospital psiquiátrico ocupa una parte del monasterio recién restaurado, mientras las autoridades preparan un nuevo lugar para los pacientes. Las monjas viven en silenciosa, cenobítica vida monástica, recibiendo bendiciones de Dios a través de las oraciones de su benefactor celestial, San Teófano.